Estimados alumnos de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, mi nombre es Camilo Aburto, nutricionista y docente de esta misma escuela. A continuación les quiero presentar una clase anexo de porciones y sistemas de intercambio, que va a tener como objetivo comprender la importancia del sistema de intercambio de porciones especialmente diseñado para nuestra profesión. Van a tener acceso a este material si es que ustedes toman sus teléfonos celulares y escanean con su cámara este código QR. Van a tener acceso a la grabación y también van a tener acceso a el material. ¿Ok? Entonces, para empezar, vamos a poder contextualizar un poco el concepto de porción alimentaria, y esta, de acuerdo a la literatura, se describe como la cantidad de alimento expresadas en medidas caseras que aportan una cantidad determinada de calorías y de macronutrientes, específicamente lípidos, hidratos de carbono, proteínas, así como también vitaminas y minerales. Existen distintos métodos para estandarizar y cuantificar las porciones alimentarias, como tazas, como cucharadas, cucharaditas y también vasos. Claramente también las unidades son una manera bastante eficiente de determinar la porción alimentaria. Sin embargo, también existe otro concepto llamado porción de consumo habitual, que es la cantidad de alimento que habitualmente consumimos en un tiempo de comida, ya sea desayuno, almuerzo, once y cena. Un ejemplo es la carne. Cuando nos vamos a identificar las distintas porciones alimentarias, ustedes van a poder comprender de que una porción de carne es de 50 gramos y una estandarización de 6 por 6 por 1. Ya vamos a ver qué significa ese 6 por 6 por 1. Pero en estricto rigor, esa es la porción alimentaria. Pero lo que la gente habitualmente consume es mucho más, son el doble, 100 gramos habitualmente lo que consume y en algunos casos hasta un poco más. Por lo tanto, hay que diferenciar el concepto de porción alimentaria, que es una cuantificación, es una estandarización, a diferencia de la porción de consumo habitual. Otro ejemplo es el plátano. El plátano, la porción alimentaria son media unidad. Pero nadie se come media unidad. Cuando comemos plátano, generalmente consumimos una unidad. Por lo tanto, media unidad sería la porción alimentaria, que vamos a ver más adelante, que corresponde al sistema de intercambio. Pero la porción de consumo habitual en el caso del plátano es distinta, es mayor. En este caso, es el doble, es una unidad de plátano. Dado ese concepto, estos elementos que acabamos de mencionar nos van a ayudar para comparar ciertos alimentos naturales, pero también procesados. Y este es un ejemplo muy importante que revisé en las redes sociales, que cuando tenemos la posibilidad de comparar distintos alimentos, en este caso un ejemplo de pan de molde, logramos identificar de que por porción, en este caso por 2 rebanadas de pan de molde, que es la estandarización de todos estos ejemplos de pan de molde, se logra identificar una cierta cantidad de calorías, de macronutrientes, incluso se logra visualizar la fibra alimentaria y también el azúcar. Por lo tanto, cuando nosotros queremos comparar aportes calóricos de macronutrientes, incluso en algunos casos de micronutrientes o de compuestos bioactivos, va a ser sumamente importante que vayamos comparando por porción. En este caso, si yo les pregunto, ¿cuál es el pan que tiene menor aporte calórico? En este caso, el pan ideal que me aporta 85 calorías por 2 rebanadas de ese mismo pan de molde. ¿Cuál es el que tiene mayor cantidad de fibra? Rápidamente puedo observar de que el pan Kingsbury, o también conocido como pan perfecto, que me aporta 8 gramos de fibra. Entonces, dependiendo de mis requerimientos nutricionales, mis recomendaciones también, de lo que yo necesite finalmente como individuo, porque recordemos que las indicaciones son individualizadas, vamos a hacer ciertas recomendaciones de productos de alimentos. Pero también es importante considerar, y esto ya tiene que ver más que nada con el criterio profesional, de que
no solo nos importa el tema de la cuantificación del aporte calórico de macro y de micronutrientes, sino que también nos interesa revisar el aporte de ingredientes, considerando que a mayor cantidad de ingredientes que tenga un producto, más procesado va a ser y por lo tanto en algunos casos va a llegar a ser más perjudicial. El pan perfecto es el mejor ejemplo, su nombre lo dice, pan perfecto, pero claro, de perfecto puede tener que tenga un bajo aporte calórico y un alto contenido de fibra. Sin embargo, si nosotros realizamos y contamos los ingredientes que tiene este producto, logramos identificar de que tiene bastantes. Harina de trigo, azúcar, también leí por ahí, ácido delta lactónico, fibra vegetal, sorbato de potasio, una gran cantidad de ingredientes. Por lo tanto, el consenso, el desafío tiene que ver con las necesidades individuales. ¿Qué es lo que buscamos? Menor aporte calórico, mayor aporte de fibra, menor cantidad de ingredientes ultraprocesados. Eso va a ir dependiendo de las necesidades y motivaciones individuales. En base a eso, y ya entrando en terreno del sistema de intercambio, les presento algo que ustedes deberían tatuárselo. Sí, así de riguroso soy, porque esta es una herramienta que les va a ayudar muchísimo a la hora de poder cuantificar la alimentación de nuestros pacientes, de nuestros usuarios. Va a ser muy habitual que a su consulta nutricional, ya sea pública o privada, le lleguen pacientes y usted va a tener que construir reportar finalmente la ingesta alimentaria y en base a ese reporte o a esa cuantificación, cuando venga un paciente y le diga que consume 3 rebanadas de pan de molde blanco, usted rápidamente va a tener que estandarizar y cuantificar de que en promedio 3 rebanadas de pan de molde blanco me aportan, por ejemplo, 140 calorías, 30 gramos de hidrato de carbono, 1 gramo de lípido y 3 gramos de proteína. Es importante que usted pueda comprender de que todos estos números, que son aportes calóricos, de hidratos de carbono, de lípidos y proteínas, son estandarizaciones para los distintos grupos alimentarios. A continuación vamos a ver, por ejemplo, que una porción de cereales me va a aportar el mismo aporte calórico y de macronutrientes, ya sea arroz, ya sea pan de molde, ya sea marraqueta, ya sea amasado, ya sea fideos, harinas, etc. Todo el grupo de cereales, por una porción, me va a entregar un aporte calórico de 140 calorías, 30 gramos de hidrato de carbono, 1 de lípidos y 3 de proteínas. Es una estandarización. Desde el punto de vista del análisis, podemos decir de que este sistema de intercambio es bastante positivo, porque es una manera rápida de cuantificar el aporte calórico y de macronutrientes. Es un concepto que está unificado por todos los nutricionistas de Chile y en algunos casos de nivel latinoamericano, donde podemos decir y hablar en un lenguaje común de que una porción de carne alta en grasas me va a aportar 120 calorías, 1 gramo de hidrato de carbono, 8 de lípidos y 11 de proteína. Es una manera rápida, unificada y también es bastante educativa para nuestros pacientes, porque cuando nosotros cuantifiquemos el requerimiento nutricional de un paciente, podemos decir de que él debe consumir 1800 calorías, por poner un ejemplo. Y en base a esas 1800 calorías, usted va a decirle que durante el día debiese consumir 5 porciones de cereales, 2 porciones de frutas, 3 de verduras, va a consumir, por ejemplo, 2 porciones de leguminosas, va a consumir, por ejemplo, 3 porciones de lácteos bajos en grasa, 3 porciones de aceites y grasas, 1 de alimentos ricos en lípidos y 0 de azúcar. Y eso, si yo empiezo a sumar y a multiplicar la cantidad de porciones por el aporte calórico, me debiese dar un valor aproximadamente de 1800 calorías. Recuerden que está el concepto del porcentaje de adecuación, que va entre los 90 y los 110, que es el margen que vamos a ver en un video a continuación. ¿Qué tiene como negativo este sistema de intercambio? Básicamente de que no considera el aporte de los micronutrientes y compuestos bioactivos. Como les decía anteriormente, una porción, ahora vamos a hablar de las verduras, una porción de verduras de consumo general
como se ve acá, me aporta 30 calorías, 5 gramos de hidratos de carbono, 0 lípidos y 2 gramos de proteína. Y aquí podemos encontrar el tomate y la zanahoria, por poner algún ejemplo. Sin embargo, sabemos que el tomate y la zanahoria me pueden aportar aportes calóricos y de macronutrientes bastante similares, pero el aporte de vitamina C va a ser distinto, el aporte de licopeno, que es un compuesto bioactivo, va a ser distinto, el aporte de vitaminas y minerales en estricto rigor va a ser distinto. Por lo tanto, este sistema de intercambio de alguna manera unifica el criterio en torno al aporte calórico y de macronutrientes, pero no así el de micronutrientes y compuestos bioactivos. Este sistema de intercambio nace en este libro de porciones de intercambio, que si usted nuevamente saca su teléfono y escanea este código, va a tener acceso de manera gratuita a este libro de porciones de intercambio. Es un documento de la universidad, que ustedes también lo pueden descargar por la biblioteca, pero aquí también se los facilito para su uso. Por lo tanto, cuando hablemos de cereales, por ejemplo, ya dijimos que, de acuerdo al sistema de intercambio visto en la diapositiva anterior, podemos cuantificar de que una porción me va a aportar 140 calorías, 30 gramos de hidratos de carbono, 1 gramo de lípido y 3 gramos de proteína. Ahora, ¿qué es lo complejo? Que usted va a tener que empezar a identificar, recordar y aplicar las porciones de los distintos alimentos. Aquí usted puede guiarse por esta imagen gráfica de esta colega Gabriela Cárdenas, que gentilmente me la proporcionó, para poder identificar, de acuerdo a imágenes visuales, los distintos grupos alimentarios. Por lo tanto, si yo digo que 3/4 de taza de arroz integral cocido me va a aportar 140 calorías. De la misma manera que esas 3/4 de taza de arroz integral cocido, si yo quiero intercambiar, por eso se llama sistema de intercambio, y quiero consumir otro día una porción de cereales, y ya me aburrí del arroz integral y lo quiero complementar como con quinoa. Puedo también decir de que me puedo consumir 3/4 de taza de quinoa que tiene un peso de 110 gramos. Por lo tanto, es importante que usted identifique no solamente el alimento, tampoco solamente la medida casera, en este caso las tazas, sino que también empiece a recordar el aporte en gramos, porque en base a eso proporcionamos una educación alimentaria más eficiente. Por ejemplo, pregunta de prueba: ¿qué pasa si un paciente le dice que consume 12 cucharadas de avena? ¿Cuántas calorías serían? Vamos, los estoy escuchando. Primero, ¿cuántas porciones serían? Si 6 cucharadas de avena es una porción y mi paciente consume 12 cucharadas de avena, yo podría rápidamente deducir que el paciente consume 2 porciones de cereales. Y si yo multiplico 140 por 2, me da una suma de 280 calorías. ¿Vieron? Y esas 2 porciones, por ejemplo, si yo otro día me quiero hacer unas galletas de maicena, por ejemplo, y para consumir 140 calorías, yo debiese hacer esas galletas con 3 cucharadas de maicena. Y bueno, otros ingredientes también. En estricto rigor, empezar a recordar estos ejemplos. Aquí hay otro ejemplo también del grupo de los cereales que me aporta lo mismo en cuanto a calorías y de macronutrientes. Si yo le administro a mi paciente que consuma, por ejemplo, durante el día 2 porciones de cereales al desayuno. Aquí yo tengo distintas alternativas. Recuerden, van a ser 2 porciones de cereales. Mi paciente va a poder seleccionar distintas alternativas. Puede, por ejemplo, consumir una unidad de marraqueta. ¿Sí? Y cuando hablamos de una unidad de marraqueta, estamos haciendo referencia a esta parte y a esta otra parte. Porque recuerden, media unidad es una porción. Y yo le estoy recomendando 2. Pregunta: si queremos administrarle, si queremos proporcionarle, la palabra administrar suena un tanto clínica, aquí es más educacional. Si queremos entregarle 2 porciones de
cereales al desayuno a nuestro paciente, él podría consumir una unidad de hallyu, media unidad de pan amasado, ¿sí? 6 rebanadas de pan de molde blanco, 2 unidades de pan pita, 2 tortillas para tacos y media unidad de pan dulce. Estamos hablando que son todas 2 porciones. Y si, por ejemplo, tenemos un paciente con mayor requerimiento energético y queremos que consuma, por ejemplo, 4 porciones de cereal al desayuno, ¿cuántas rebanadas de pan de molde blanco van a ser? 4 por 3, 12 rebanadas de pan de molde blanco. Y así vamos sumando y vamos intercambiando. Pero recuerden siempre, aquí solamente estamos viendo calorías y macronutrientes. Cuando después nos vayamos al detalle a analizar micronutrientes y compuestos bioactivos, ahí vamos a tener otra estrategia que es un poquito más avanzada y en este caso el sistema de intercambio puede ser que no sea la mejor estrategia. Pero sí, es una muy buena estrategia, como dijimos anteriormente, porque es educativo, porque es unificado y porque es rápido también. Otros ejemplos de sistema de intercambio para cereales, tenemos por ejemplo que 3/4 de taza de choclo, que pesan 160 gramos en esa taza, me aporta también el aporte de 140 calorías y los macronutrientes también respectivos. Entonces, si yo, por ejemplo, en el asado del domingo le recomiendo que el paciente consuma una porción de cereal en el almuerzo, el paciente va a poder escoger, por ejemplo, consumir una unidad de papa regular, o media taza de camote o esta papa dulce, o también puede consumir una taza de habas cocidas y en ese sentido todas estas, o también 3/4 de taza de choclo, en ese sentido todas estas alternativas, ¿cuántas calorías me van a proporcionar? 140. ¿Cuántos gramos de hidratos de carbono? 30. ¿Cuántos de lípido? 1. ¿Y cuántos de proteína? 3. ¿Ya? Interesante. Pero ¿todos me van a aportar el mismo aporte de fibra? No lo sabemos. Lo más probable es que no. ¿Todos me van a aportar la misma cantidad de potasio? No, no lo sabemos. Es muy probable que no. Y para eso necesitamos ir a la tabla de composición para que nos entregue la información mucho más precisa. Ejemplos de verduras son los que ustedes logran visualizar a continuación. Tenemos ejemplos de verduras tanto de consumo general como las verduras de libre consumo, con aportes calóricos totalmente distintos, de carbohidratos también, de lípidos iguales, y las verduras de consumo general van a tener un poquito más de proteínas, tampoco tanto, no nos volvamos locos con que queremos aumentar masa muscular a partir de verduras, no, pero sí hay una pequeña diferencia. Mismo ejemplo, queremos entregarle a nuestro paciente que consuma, por ejemplo, una porción de verduras generales a la cena. ¿Qué alternativas él puede consumir? Todas estas que se ven acá. Supongamos que lo que nosotros queremos proporcionar es que el paciente o el usuario tenga la mayor cantidad de variedad posible. Alternativas. Puede ser que en una época del año las alcachofas estén súper disponibles, pero puede ser que en otra época del año el paciente no encuentre alcachofas y claramente nosotros no le vamos a estar obligando a que la consuma. O puede ser que no le guste la betarraga, está perfecto, o la berenjena, pero en base a eso tiene otras alternativas en cuanto al aporte de porciones y el aporte de calorías y macronutrientes. ¿Qué alternativas tiene el paciente para consumir en la cena? Él puede hacerse, por ejemplo, una ensalada de tomate, utilizando un tomate que pese 120 gramos. También tiene la oportunidad de consumir una taza de brócoli, o también tiene la oportunidad de consumir una taza de coliflor. Puede ser que estos dos últimos alimentos no sean tan recomendables en la noche por las razones de elementos meteorizantes, pero finalmente puede ser una muy buena alternativa si es que realizamos algunas técnicas culinarias. Por lo tanto, alternativas van a existir. Pero también hay otras verduras que son con aportes calóricos distintos a las mencionadas anteriormente. En este caso se contabilizan como si fuesen verduras de libre consumo, donde claramente el aporte calórico y de macronutrientes va a ser menos o menor a las verduras de consumo general. Y aquí tenemos otro ejemplo, un paciente que requiera consumir 2 porciones de verduras de libre consumo en el almuerzo. ¿Qué alternativas tiene? La verdad es que bastante. Podría llegar a ser
recuerden, 2. Podría ser una taza de pimentón rojo, podrían ser 2 tazas de repollo, podrían ser 2 tazas de lechuga, podría ser también una unidad de pepino, podrían ser también 2 tazas de apio, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, aquí es donde la educación alimentaria cobra vida, porque finalmente lo que nosotros queremos hacer como nutricionistas es entregarles herramientas para que nuestros pacientes, nuestros usuarios, puedan también adquirir un estilo de vida saludable. Lo mismo ocurre con las frutas. Una porción son 65 calorías, 15 gramos de hidrato de carbono, no me aportan grasas y 1 gramo de proteínas. Recuerden que en este caso la palta no es considerada como una fruta, sino es que considerado como un alimento rico en lípidos, que ya lo vamos a ver en ese grupo alimentario. Otro ejemplo, supongamos que el paciente requiera consumir una porción de frutas en la colación y el paciente nos pregunta, entonces, ¿qué ejemplos de porciones puedo consumir en la colación? Usted rápidamente va a recordar esta clase y le va a decir, estimado paciente, usted puede consumir 10 unidades de uvas, puede consumir media taza de arándanos, puede consumir una taza de sandías, o también puede consumir media unidad de chirimoya, o también puede consumir 200 gramos de frutillas, o puede consumir 100 gramos de manzana, o 120 gramos de piña, o media unidad de plátano, o 60 gramos de plátano, que es lo mismo. Entonces aquí estamos hablando de que todas estas porciones por grupo alimentario me van a proporcionar el aporte calórico y de macronutrientes que acabamos de mencionar. ¿Todas estas frutas me aportan la misma cantidad de fibra? No, absolutamente no. ¿Todos me van a aportar la misma cantidad de vitamina C? Absolutamente negativo. ¿Todos me van a aportar la misma cantidad de potasio? Para nada. Hay algunos que van a tener mucho y otros que van a tener muy poquito. ¿Pero todas estas me van a aportar la misma cantidad de carbohidratos? Sí. ¿Todas estas me van a aportar la misma cantidad de calorías? Sí. Y de lípidos y de proteínas también. Con los lácteos sucede algo bastante similar, que vamos a tener los lácteos altos en grasa, medios en grasa, bajos en grasa, pero también vamos a tener una subclasificación de quesos y una subclasificación de, esta sigla que es bien rara, pero se las voy a mencionar, lácteos medios en grasa, pero ricos en hidratos de carbono. Esa va a quedar como tarea para ustedes, para que vean en el libro de porciones de intercambio, el mismo que tenían que escanear, qué alimentos son ricos en hidratos de carbono, pero que sean medios en grasa. Por ahí hay alguna pista, unos postres bien ricos e interesantes. Pero lo mismo, supongamos que al paciente le vamos a recomendar 2 porciones de lácteos altos en grasa al desayuno. ¿Qué opciones tiene? 400 ml de leche entera, o también podrían ser, si es que no tiene leche fluida o líquida, puede consumir 6 cucharadas rasa de esta leche en polvo, y ahí podrían ser algunos ejemplos de estos lácteos altos en grasa. ¿Me van a aportar el mismo aporte de calcio? No, pero sí el mismo aporte de proteínas. Recuerden, con el queso media tajada o 25 gramos, ¿cuántas calorías me van a aportar? Recuerden que en todas estas fotografías es una porción, me va a aportar 80 calorías. Si yo me como 2 tajadas, ¿cuántas calorías van a ser? Bien. ¿Y si me como una tajada, cuántas calorías van a ser? Bien, también. Yo ya sé que me lo dijeron y de manera positiva. Así que estoy ahí, conectados, cabeza con cabeza. En este otro caso, lácteos medios en grasa, lo mismo. ¿Qué pasa si un paciente vegano, por ejemplo, acude a nuestra consulta y menciona que le gusta consumir algún tipo de bebida vegetal? Recuerden, no se dice leche de soya, sino que se dice bebida vegetal de soya. Una porción, 3/4 de taza, me va a aportar de manera promedio, estandarizada, 85 calorías. ¿Me va a aportar el mismo aporte de calcio? No, de vitamina D tampoco, pero sí es una buena estandarización de manera genérica. También hay ejemplos de lácteos bajos en grasa,
como por ejemplo la leche cultivada. Supongamos que el paciente nos comenta que consume 2 tazas de leche cultivada. ¿Cuántas calorías van a ser? 70 por 2 serían 140 calorías en ese tiempo de comida. ¿Vieron? Hay que tener de alguna otra manera mente rápida, o si no una calculadora, y si no, lo que hoy día estamos haciendo los nutricionistas de la nueva era, digitalizando todo en Excel. Cosa que si yo pongo una porción o 2 porciones rápidamente, me va a hacer el cálculo. Si finalmente la optimización de los recursos es el futuro de la nutrición, para que las nuevas generaciones lo incorporen y para las que son un poquito más antiguas se vayan subiendo al carro de la tecnología. ¿Cierto? Cierto. En el caso de las carnes altas en grasa, tenemos en este grupo jamón, no jamón de pavo, jamón a secas, el de cerdo en estricto rigor, salame, salchichas o vienesas, como quieran ustedes llamarle, atún en aceite, sardinas, salmón, jurel, choritos en aceite. Pero aquí, es justo, estoy hablando casi de justicia en alimentos, comparar y equilibrar y poner en la balanza que consumir 80 gramos de salmón es lo mismo del punto de vista calórico y de macronutrientes que consumir una tajada de jamón. Desde el punto de vista calórico y del punto de vista de los macronutrientes, sí, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es que el aporte de lípidos, si bien es cierto, ambos me aportan 8 gramos, la distribución de esos lípidos va a ser completamente distinta. Vamos a tener que en el jamón la cantidad de ácidos grasos saturados va a ser mucho mayor. Pero en el caso del salmón, el contenido de ácidos grasos poliinsaturados va a ser mucho mayor. Por lo tanto, el contenido de lípidos va a ser igual, pero la distribución de estos mismos va a ser absolutamente distinta. Lo cual al salmón lo convierte en un alimento absolutamente saludable para aquellas personas que consuman salmón, a diferencia de que el jamón simplemente me va a aportar una gran cantidad de calorías y una alta cantidad de ingredientes ultraprocesados que aumentan el riesgo cardiovascular y de cáncer, incluso en algunos pacientes. Por lo tanto, volvemos a lo negativo un poco del sistema de intercambio que compara calorías y macronutrientes, pero deja de lado un poquito los micronutrientes y los compuestos bioactivos. En este caso sí es justo comparar el lomo vetado, por ejemplo, con el osobuco o la carne molida corriente o la sobrecostilla, porque son alimentos o carnes altas en grasa, que me aportan 120 calorías por porción alimentaria. Recuerden que es distinto si yo consumo la porción habitual. Vamos a hacer el ejemplo. Déjenme ver si es que aquí tengo mi celular. No voy a hacer cosas que me ande equivocando después. Ya, el paciente acude a su consulta y le comenta que en el asado familiar del domingo consumió aproximadamente 200 gramos de lomo vetado. 200. ¿Cuántas porciones serían 200? Si una porción son 50, serían 4, ¿cierto? 4. ¿Cuántas calorías? 4 por 120. Ese paciente solo en carnes consumió 480 calorías. ¿Ok? Eso es mucho, poco. La verdad es que va a depender de los requerimientos nutricionales de ese paciente. Otro ejemplo, supongamos que el paciente se hizo un ceviche de salmón utilizando 160 gramos de salmón. Vamos a decir que es un paciente que es meticuloso, que pesa todos sus productos. Entonces, ¿cuántas calorías serían? Si una porción son 120 calorías, 120 por 2, porque consumió 2 porciones, porque una porción son 80, consumió ¿cuánto? 240 calorías. Entonces, insisto, es una manera rápida y eficiente de poder contabilizar. Lo mismo para el caso de las carnes bajas en grasa. Supongamos que
Otro día, ese mismo paciente se hizo un ceviche, pero en este caso, ¿qué pasaría si es que el paciente nos dice que nuevamente fue bastante meticuloso y en vez de consumir 20 unidades, que es la porción, él dice y que consume 15? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Tendríamos que hacer una regla de 3, ¿cierto? Así es, diciendo que si 20 unidades de camarones son, en este caso, carnes bajas en grasa, bajas, son 65 calorías, ¿cuántas calorías? X, serían estas 15 unidades de camarones. Regla de 3, simple, multiplico rápidamente y me da el resultado. Tarea, ojo, ¿cuántas calorías me aportan 15 unidades de camarones? Porque recuerden, sus pacientes no necesariamente consumen porciones alimentarias, sino que consumen las porciones habituales o incluso las porciones que ellos mismos crean convenientes. Supongamos que tenemos un paciente deportista, un paciente que está medio obsesionado con la alimentación, vigoréxico, si ustedes querrán decirle, pero que en estricto rigor al desayuno tiene la manía de, por ejemplo, consumir 3 huevos y medio. Sí, 3 huevos y medio. Entonces, yo tengo que ir contabilizando 65, un huevo, 65, otro huevo, y 65 el tercer huevo, y el 65 del cuarto huevo no es completo, sino que lo tengo que dividir por 2, que me aportarían 32,5 calorías, que en estricto rigor sería media porción. Entonces sería 65 por 3, ya tengo 195, y a ese le tendría que sumar ese medio huevo adicional. ¿Cuánto sería? Correcto. Entonces, de esa manera finalmente tenemos la posibilidad de ir estandarizando. Lo mismo sucede con las leguminosas, alimento absolutamente imprescindible en el paciente vegetariano, que es donde claramente tenemos que ir identificando, por ejemplo, si el paciente nos dice que consume 2 cucharadas de humus. Sí, humus. Sabemos que el humus se realiza con el garbanzo cocido, pero también se utilizan ciertos otros productos, como aceite, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que ir estandarizando, tenemos que ya ir preparando nuestro propio set de preparaciones y recetas para ir estandarizando esos alimentos de consumo habitual. Ya para ir terminando con el sistema de intercambio, podemos identificar de que los aceites y grasas también tienen un aporte calórico bastante especial. En este caso, todos los aceites me aportan la misma cantidad de calorías, 180, y la misma cantidad de lípidos, 20. La porción son 4 cucharaditas, que son en estricto rigor 20 gramos o 20 cc. Pero el aporte de omega 3 va a ser igual, no, va a ser distinto. El aporte de ácidos grasos monoinsaturados va a ser igual, no, va a ser distinto. Lo mismo para el caso de los alimentos ricos en lípidos. Aquí tenemos frutos secos, por ejemplo. Si nosotros le decimos al paciente que consuma 2, lo vamos a hacer más complicado, media porción de alimentos ricos en lípidos en la colación. Media porción. O sea, ¿se acuerdan que ese mismo paciente consumía una porción de fruta en la colación? Y la vamos a acompañar de media porción. Porque sí, los pacientes pueden consumir una porción, 2 porciones, 2,5 porciones, o a veces un tercio de porción, o un octavo de porción, o 3/4 de porción. Sí, pueden hacerlo finalmente, porque nadie consume porciones estandarizadas. Me encantaría que en todos los pacientes consumieran todas las porciones de manera bastante unificada. O sea, si yo le digo que cuando comas palta consumas 3 cucharadas, pero no, a veces comen 4 porque la palta era más grande, a veces comen 2 porque era más pequeñita. Entonces va dependiendo, por eso que este sistema de intercambio es tan rico en ese sentido. Ya, entonces, si nosotros le vamos a estar recomendando que el paciente consuma media porción de alimento rico en litio, ¿cuántas unidades de almendra va a poder consumir?
26 dividido 2, 13. ¿Cuántas unidades de avellanas? Ese es más fácil, 25. Bueno, el anterior también era fácil, pero solamente quería sacar la calculadora. ¿Cuántas unidades de maní? 15. ¿Cuántas unidades de nueces? 2 unidades y media. ¿Cuántas de pistacho? 20. ¿Cuántas de palta? 1 y media. ¿Vieron? Entonces, sí, puede consumir palta perfectamente. Va dependiendo de los gustos. Va a ser un poco raro consumir una manzana con una 1 y media cucharada de palta, pero, insisto, puede tener esa opción. Me aportan las almendras, 175 calorías por porción, 5 de carbohidrato, 15 de lípidos y 5 de proteína. Pero me aportan la misma cantidad de fibra, negativo. Me aportan la misma cantidad de ácidos grasos monoinsaturados, tampoco. Y para finalizar, los alimentos azucarados o los azúcares en estricto rigor, donde aquí es más fácil porque tenemos algunos productos procesados como jugos néctar, bebidas gaseosas, jugos en polvo o helados de agua. Aquí hay algunos ejemplos solamente, que todos esos aportan por porción 20 calorías. Entonces, si el paciente se consumió, vamos a poner el ejemplo un poquito más complejo, 200 ml de Coca-Cola normal. 200. ¿Cuántas porciones serían? 4. 4. 4 por 20, que es una porción, 80. Entonces, en promedio, un vaso de Coca-Cola, Sprite, Pepsi, lo que sea, pero normal, no light, me aporta en promedio 80 calorías. Y en el caso de el azúcar, por ejemplo, una cucharadita me aporta 20 calorías, una cucharadita también de miel, también, o de manjar, también me va a aportar 20 calorías. Entonces, recordemos, el sistema de intercambio es muy interesante. ¿Tiene sus limitaciones? Sí, específicamente para los micronutrientes y para los compuestos bioactivos. ¿Ya? Pero es una muy buena herramienta unificada, educativa y rápida de poder cuantificar el aporte calórico y de macronutrientes de la ingesta alimentaria de un paciente. Recuerden que hay algunos casos que el paciente no consume unidades, sino que consume tazas. Y aquí es un tanto complejo de cuantificar. Por ejemplo, supongamos que este paciente consumió una taza de avena. Aquí tenemos la posibilidad también de que el paciente nos consuma un cuarto de taza de avena. Y eso en estricto rigor es 0,25 de porción. Si consume media taza, es 0,5 o media porción. Y si consume 3/4 de taza de avena, está consumiendo 0,75 de porción. Pero si consume una taza, va a ser la porción entera, en este caso de otro alimento, no necesariamente la avena. Pero también vamos a tener medidas caseras que la misma taza, exactamente la misma taza, no va a dividirse en cuartos, se va a dividir en tercios. Y aquí es fundamental que lo vayan identificando, porque vamos a recordar atrás. Por ejemplo, en el caso del atún, el atún vamos a tener algún paciente que lo consuma en tazas. Sí, y es una manera unificada de poder estandarizar. Entonces, vamos a tener también otros tipos de pacientes en que la misma taza va a ser en cuartos, como por ejemplo esta media taza de poroto verde, de pimentón verde. Entonces, para la misma taza, muchas veces vamos a tener que cuantificar cuando sea una taza, pero divididas en cuartos o en tercios. Y aquí viene un ejemplo. Paciente de sexo masculino, 32 años, le comenta que al almuerzo consumió una taza de jurel en aceite. ¿Cuántas porciones son? ¿Cuántas calorías son? Vamos a la taza de jurel en aceite, que está acá. Carnes altas en grasa, que me aportan 120 calorías por porción. Una porción es un tercio de taza, ¿cierto? Sí. Vuelvo, y aquí lo copio. No importa que este paso lo hagamos un poquito más lento. Una porción es un tercio de taza. Por lo tanto,
cuántas porciones el paciente va a consumir si es que comió una taza. Por la imagen vista anteriormente de las tazas, yo puedo decir de que 1/3 de taza es una porción, 2/3 de taza es la segunda porción y 3/3, o en este caso 3/3 o una taza, va a ser mi tercera porción. Por lo tanto, el paciente va a consumir 3 porciones en una taza. Si yo lo multiplico 3 por 120, que es el aporte calórico, son 360 calorías. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Depende del requerimiento nutricional del paciente. Equivalencias. ¿Es lo mismo consumir 1/4 de taza de avena que consumir 1/4 de taza de harina de trigo? Sí, porque son equivalentes. Estas son imágenes que acabo de sacar, que están ahí, de hecho que las tengo que ordenar ahora, y que finalmente ayudan a cuantificar. Yo les recomiendo que desde ya se vayan haciendo su propio atlas, porque les va a ayudar. Otros ejemplos, fideos, aquí los vemos expresados en esta taza transparente, que es muy buena también, que está cuantificada para el ejemplo de la taza. Pero también vamos a tener otras medidas caseras, como la maicena, que son en cucharadas, o la sémola también, equivalentes, o la papa también, o la taza de choclo cocido, que es una taza o 160 gramos, me aportan 140 calorías. Por lo tanto, 2 tazas de choclo cocido es equivalente a consumir media taza de arroz crudo, porque una porción es 1/4 de taza, es equivalente a consumir 6 cucharadas de maicena, ¿sí? Porque la porción son 3, es equivalente a consumir 2 unidades de papa, porque la porción es una, entonces aquí estamos hablando de que son 2, y también una taza de fideos crudos. ¿Es equivalente la selga cruda con la zanahoria? En este caso, no, porque recuerden que la selga cruda es una verdura de libre consumo, a diferencia de media taza de zanahoria y una unidad de tomate. ¿Vieron? Vamos haciendo educación finalmente con el paciente. Aquí sí son equivalentes 2 unidades chicas de kiwi, o una unidad de durazno, o una unidad de naranja. Pero ¿qué pasa si el paciente me dice que consume 3 unidades chicas de kiwi? ¿Cuántas calorías van a ser? Rápidamente, regla de 3. Si 2 unidades chicas de kiwi me aportan 65 calorías, ¿cuántas calorías me van a aportar 3 unidades chicas de kiwi? Regla de 3, multiplicamos cruzado y dividimos por el de arriba y nos da el resultado. Insisto, no todos los pacientes van a consumir la porción alimentaria, o incluso tampoco van a consumir la porción habitual. Van a consumir lo que ellos quieran, lo que tengan a disposición. Otro ejemplo, jamón es equivalente a media taza de atún, en este caso al agua. Habría que verlo, porque recuerden que el atún en aceite sí es el que me aporta el mismo aporte calórico. Pero sí, en este caso, atún al agua y huevo sí es una manera bastante equivalente. Y en este caso, recuerden que el poroto crudo es distinto, porque son aportes calóricos de leguminosas. En este caso, el jamón es una carne alta, el atún al agua y el huevo corresponden a carnes medias. Sé que el huevo no es una carne, pero el grupo alimentario se llama de carnes, pescados, huevos y leguminosas secas. Entonces uno tiende a resumirlo de alguna otra manera. Entonces, otro ejemplo, 3 unidades de huevo van a tener el mismo aporte calórico que una taza de atún al agua, que 3 rebanadas o tajadas de jamón de pavo, o 3 trozos de merluza, o en este caso 18 unidades de chorito. ¿Tienen el mismo aporte calórico? Sí. ¿Tienen el mismo aporte de macronutrientes? Sí, pero no de sodio, tampoco de vitaminas, compuestos bioactivos. Mayonesa,
¿Son equivalentes una cucharada de mayonesa que 4 cucharaditas de aceite? Sí, son equivalentes, absolutamente. Y aquí en esta imagen se logra observar. Entonces, sean inteligentes con qué están alineando sus ensaladas, porque cuantifiquen. Y si es así, ¿cuántas calorías me aporta una cucharadita de aceite? ¿Cuál? Cualquiera, cualquiera, la verdad. 180 dividido 4, cada cucharadita de aceite me aporta 45 calorías. Interesante. Y aquí el ejemplo de la palta, equivalentes también. Todas son unas porciones, en este caso una porción de palta, una porción de nueces y una porción de maní, son absolutamente equivalentes. Pero también el paciente nos puede consumir que consumió 1,5 cucharada, o sea, media porción, y eso también es súper eficiente de hacer la equivalencia con 2 unidades y media de nueces o 5 unidades y media de aceitunas, porque recuerden que la porción es 11, y 15 unidades de maní, porque recuerden que la porción son 30. En el caso de los alimentos azucarados es lo mismo, una cucharada, o en este caso una cucharita de manjar, es equivalente con el azúcar rubia, que desde el punto de vista calórico me aporta la misma cantidad. Es lo mismo el azúcar rubia que el azúcar blanca, absolutamente igual. Salvo un pequeño proceso químico, pero que desde el punto de vista calórico, de macronutrientes, de micronutrientes y de compuestos bioactivos, es lo mismo. No, que no le pasen gato por liebre. Solamente tiene alguna diferencia desde el punto de vista del sabor, pero nada más. Nada más. Estimados alumnos de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, espero que haya quedado súper claro esta clase anexo, en el cual yo la disfruté mucho porque me encanta poder tener un contacto significativo con ustedes. No se olviden de escanear esta clase para tener acceso completo a este documento. Yo lo acabo de hacer y miren que ahí está la clase. ¿Vieron? Magia. No, solamente computación e informática. Un gran abrazo, muchísimo éxito en este semestre. Créanme que se lo digo de todo corazón. Dudas, consultas, ahí está mi correo electrónico. No les doy mis redes sociales por políticas de universidad, pero sí estoy subiendo mucho contenido desde el punto de vista educativo. Así que les mando un gran saludo, que estén muy pero muy bien y un exitoso comienzo de semestre. Chao, chao.